nos conectamos con Víctor Bernay, el DT de Guaraní. Un gusto, Víctor. Rubén Darío te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Darío, un gustazo también es el mío. ¿Ya están instalados en Pedro Juan? Acabamos de llegar, ingresamos al hotel, tuvimos un entrenamiento por la mañana, decidimos salir a almorzar antes de llegar a Santaní y continuamos ahora que acabamos de llegar a Pedro Juan. Guaraní en la punta del campeonato y sobre todo, me imagino que eso es lo que debe llenar de satisfacción a un entrenador, al cuerpo técnico, es el modo, la forma que juega Guaraní. Realmente en este tiempo Guaraní ha conseguido rasgos que quisiste transmitirle, Víctor, un equipo solidario, rápido, con buena técnica, con buen recorrido, muy intenso, que presiona. Conseguiste, me parece, algo similar a lo que en algún momento conseguiste con Nacional en algún pasaje de tu estadía allí en Barrio Obrero. Sí, la verdad que el grupo de futbolistas ha interpretado muy bien, tienen condiciones y capacidades y características para desempeñar todo lo que ha describido Rubén y sinceramente sí, obviamente gusta porque siempre decimos después el fútbol es fútbol y uno puede ganar o perder, pero lo importante es interpretar un fútbol, en este caso la agresividad deportiva que le llamo, tanto para atacar como para defender, y lo que bien rescataba, la solidaridad. Eso para mí es importante en un equipo, a veces cumplir roles que no son directamente que me corresponde, pero sí para auxiliar a un compañero que tal vez se desdobló en alguna faceta, y eso es lo que reconforta, ver que hay un equipo solidario le da un valor agregado al juego y eso es lo que nos pone contentos. Y para resaltar lo que pasó frente a Sportivo Luqueño, digo, perdían 2-0 y lo dieron totalmente vuelta en una muestra también de carácter, porque Freddy decía hace rato que a Guaraní no le pasaba esto de remontar marcadores adversos, o sea, a veces suele golpear y mucho un gol, recibir un gol en contra y Guaraní supo remontar en el segundo tiempo. Sí, es lo que tuvimos charlas con los futbolistas y no fue casualmente en la semana previa a Luque, sino antes. Nos gusta charlar sobre los aspectos que consideramos que inciden en el fútbol, que son por fuera de lo táctico, estratégico y físico, sino que van directamente en lo mental. Considero que el fútbol tiene momentos psicológicos de quiebre, en donde a veces uno está jugando bien y tal vez recibe un gol, y si no está con fortaleza mental empieza a descreer de lo que estaba en producción, y realmente fue un gol por acciones del juego que pueden surgir, y bueno, la capacidad de saber ser resiliente en la adversidad y de saber sostener momentos favorables también tiene su valor. Y realmente, bueno, fue lo que sucedió. Los muchachos habían generado situaciones de gol en el primer tiempo, pero estábamos en desventaja. Y pudimos en el segundo tiempo equilibrarnos y poder atacar y poder dar vuelta al resultado, que para nosotros fue muy importante. Dos jóvenes que estaban cumpliendo muy buen trabajo, Maidana e Iván Ramírez, no van a estar en el partido de mañana. ¿Cuánto puede influir eso? Y siempre digo que debemos tener la capacidad de sustituir a los futbolistas que son bajas. Tuvimos el ejemplo de la salida de Ferfer, para nosotros el capitán, el emblema, que hasta ese momento había hecho 3 goles y 5 asistencias, y tuvimos la capacidad de poder suplantarlo, y en este caso confiamos en los futbolistas que van a ingresar. Ellos también saben que tienen el respaldo de todos, pero saben que por sobre todas las cosas deben creer en las condiciones y en las características que ellos pueden brindarle al equipo, y en el creer surge todo después para poder ejecutar. Así que bueno, vamos a reemplazarlo, como tuvimos que reemplazar en su momento a Lucho también, a Lucho Martínez, como tuvimos que reemplazar a Mario López.
bueno, son circunstancias que van surgiendo en el día a día y que debemos tener la capacidad como equipo de poder seguir y poder seguir compitiendo a la altura que lo estábamos haciendo. Víctor, Hugo Miño te saluda. ¿Cómo estás? Felicitaciones. ¿Qué tal, Hugo? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, hablabas vos recién de que en el fútbol hay momentos de quiebre y esto me llevó automáticamente a aquella serie con la U de Chile, porque de las cenizas renacieron, porque hay un antes y un después. El antes tiene que ver con la dolorosa derrota en Santiago, pero el después empieza con un equipo que renovaste para la revancha y a partir de allí hubo un clic, a partir de allí vimos otro Guaraní. ¿Qué recordás de esos días difíciles para terminar con este Guaraní que hoy todos elogiamos? Yo creo en el convencimiento. Si me hago eco de aquel partido, creo que el primer tiempo fue un partido parejo, difícil para los dos equipos. Tuvimos un penal ahí que fue un penal sin riesgo, que no vimos al futbolista que venía de atrás. Y después la expulsión que nos condicionó en el juego. Sabíamos de que la estructura que teníamos iba a poder soportar la competitividad, pero con uno menos se hizo muy difícil. Y en la revancha hablamos mucho del honor y de jugar por el honor del club, de la institución, por el honor del equipo, del grupo, y realmente ir perdiendo 1-0 de vuelta de local, tuvimos la capacidad de dar vuelta y generar ahí el fútbol que buscamos. Considero de que, vuelvo a lo que siempre digo, el método de entrenamiento, que es el microciclo de trabajo en la semana, debe sustentar el modelo de juego y creer en ese modelo de juego, que es lo que debemos buscar. Y los muchachos están en esa órbita, están entrenando con seriedad y están ejecutando con seriedad también cada partido. Bueno, y ojalá esa expresión futbolística nos siga dando la oportunidad de poder seguir sumando puntos importantes para nosotros. Víctor, te mando un abrazo. Julio Samaniego te saluda. Dentro de todo esto que venimos hablando, de la capacidad que se fue dando dentro del plantel y la gestión de todo tu cuerpo técnico, vos a la cabeza, de poder encontrar reemplazantes, de saber utilizar los recursos que tienen en la institución, yo no me quiero olvidar de la presencia de Aldo Pérez. ¿Qué te da Aldo Pérez, teniendo en cuenta que nosotros venimos mencionando, es un arquero que el fútbol paraguayo está recuperando? Y Aldo lo veníamos viendo en la pretemporada. Nosotros siempre pongo de ejemplo a un futbolista que tuvimos en Gimnasia, lo voy a mencionar porque es posible, es Nacho Fernández. Cuando llegamos a Gimnasia en el segundo proceso, él volvía de un préstamo en Temperley y bueno, el entrenador me dice, si este chico no defiende, con nosotros va a ser el último cambio. Hablé con el futbolista y se puso a trabajar y terminó siendo titular indiscutido y después peleándose Lanús y River por comprarlo, ¿no? Entonces, en la pretemporada se puede variar y Aldo ha demostrado un gran trabajo, una gran capacidad, explosivo de pierna, tiene una buena talla para ser arquero. No por algo en su momento fue citado a la selección nacional y eso no es poca cosa. Entonces realmente está cumpliendo con creces, es un arquero joven y bueno, ojalá pueda mantener este nivel que está mostrando. Víctor, un abrazo grande también acá a la distancia. Te quiero preguntar cómo se estaría resolviendo la situación del lateral izquierdo, teniendo en cuenta que por lo que vemos, al menos contanos si sigue por ahí, no estamos observando algún futbolista que tenga la capacidad de ser un lateral de oficio, porque tengo entendido que Thiago Servín va a estar ocupando ese lugar, ya ha jugado partidos en esa posición, el propio Saracho incluso en el pasado también ha podido salvar, pero Saracho me parece que es uno de los mejores que lo tenés en la saga. ¿Cómo harías en esta ausencia importante que vas a tener de Maidana principalmente como lateral izquierdo? Sí, fue con la salida de Cantero, quedamos con pocos futbolistas en el puesto y después sinceramente no hemos podido encontrar un futbolista que pueda venir a competir el puesto específico, por lo cual yo no soy del criterio del traer por traer a los clubes. Me gusta
que vengan los jugadores justo y necesario y viendo que tenemos en la casa, ¿no? Y en la casa también encontramos en Patricio Coronel, que si bien su puesto original es extremo por izquierda, reúne la característica para jugar en el puesto de lateral izquierdo, y lo estamos trabajando ya de hace un mes y medio. No sé si podremos llegar a disfrutarlo, pero está creciendo en el puesto, está aprendiendo muchas cuestiones. Y después, como decía, Sebastián ha jugado en ese puesto, hoy está rindiendo muy bien en su puesto original. Y Thiago Servín es la variante también que tenemos, porque tiene muy buena capacidad técnica y tiene velocidad para ocupar el puesto. Así que nos iremos acomodando. Pero bueno, la salida de Alexis Cantero sobre la hora que se fue a Olimpia, a nosotros nos dejó un hueco que no pudimos completarlo. Pero bueno, ahora es el desafío, debemos afrontarlo en positivo y ver hacia adelante cómo jugaremos sin la presencia de Maidana. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. Felicidades también por este momento de Guaraní. Mi consulta va por el lado de Iván Ramírez. Al no estar él, le cambia un poquitito el funcionamiento. Tiene buenos jugadores para el recambio, pero le cambia el funcionamiento porque era importante en el espacio que le genera al resto para esa capacidad goleadora que tiene y también en el trabajo defensivo táctico. Es muy importante en la cancha. ¿El recambio que tiene le va a hacer jugar distinto? No. Yo considero de que podemos cambiar en algunas pequeñas características, pero el modelo de juego lo vamos a respetar. Y necesitamos que los 9 sepan atacar los espacios, sepan trabajar en la presión como primera herramienta, que sepan jugar descendido y que sepan ganar espacio y jugar la mayor cantidad de tiempo posible, como yo les llamo, de pecho hacia el arco y no de espalda hacia el arco. Así que no creo que haya un cambio brusco, sí de alguna pequeña característica que lo hace especial a cada jugador. Partido complejo mañana frente al 2 de mayo, allí el Gallo Norteño en condición de local. Sí, para mí hoy en día son todos los partidos difíciles. Viene el equipo rival, viene de ganar un partido complejo, intenso, friccionado, ante un gran rival también. Yo considero que hoy en día todos los partidos tienen sus condimentos especiales y debemos ser intensos y jugarnos con gran entrega para poder sumar y acumular puntos en la tabla. Así que esperemos mañana hacer un gran juego y esperemos estar a la altura y poder ganar el partido ante un rival que, como lo decía, es difícil, y considero que cada uno tiene sus características que lo pueden hacer de una manera u otra, pero son complejos todos. Víctor, gracias por este tiempo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Disculpen por el tono de voz. Estoy con sinusitis. Así bueno, a recuperarse entonces. Bueno, gracias. Un abrazo enorme. Que pasen muy lindo y felicidades. Gracias, Víctor Bernay. Gracias por atendernos.